Los relojes dejan de marcar la hora. No sé cuántas veces he intentado escribir esto y lo he borrado. Cada vez que empiezo, me convenzo de que no tiene sentido contarlo, de que nadie me va a creer, de que incluso yo estoy empezando a dudar de mis propios recuerdos. Pero si no lo escribo ahora, si no dejo constancia de lo que vi, temo que también yo termine olvidándolo. El olvido se ha vuelto peligroso, ¿sabes? No un despiste, no una laguna. Algo que se instala, silencioso, y borra la realidad en pedacitos. Supongo que por eso necesito que alguien más lo recuerde conmigo. Todo comenzó un martes por la tarde. Sería alrededor de las 6 o 7, pero la verdad es que ahí empezó todo el problema. Yo estaba en casa de mi madre, como casi todos los martes. Es una rutina que seguimos desde que murió mi padre. Ella prepara la cena, ponemos música tranquila y cenamos sin prisa, hablando de cualquier cosa menos de él. Fue entonces cuando escuchamos un pequeño clic. El tipo de sonido que hace un reloj de pared cuando avanza el segundero. Pero ese clic fue el último que escuchó el reloj. 6:17. Ahí quedó. Debe haberse agotado la pila, dijo mi madre, sin darle importancia. Ni siquiera lo noté mucho en el momento. Al menos, no hasta que prendí mi teléfono para ver la hora y noté que marcaba lo mismo. 18:17. Ni un minuto más. Congelado. Intenté actualizar la pantalla. Bloqueé y desbloqueé el teléfono varias veces. Nada. Saqué mi reloj de pulsera, regalo de mi padre, irónico ahora que lo pienso, y sí, también marcaba 6:17. Qué casualidad, pensé. Y sin embargo, algo se me clavó en el estómago. Salí un momento al balcón para tomar aire. Desde ahí podía ver las ventanas de los edificios cercanos, iluminadas. En más de una podía distinguir un reloj digital de microondas o de algún dispositivo. Todos mostraban la misma hora. 6:17. Sin moverse. Sin titilar. Un vecindario entero detenido en un mismo segundo. Me quedé ahí, paralizado, hasta que mi madre me llamó para poner la mesa. Intenté ignorar esa sensación de que algo se había partido en el mundo, como un engranaje que se trababa lentamente para después quedarse inmóvil. Cenamos. Hablamos. Pero yo no estaba ahí del todo. Seguía pensando en los relojes. Cuando regresé a mi apartamento, la cosa empeoró. Entré al edificio y en el recibidor hay un antiguo reloj de péndulo. Lo había visto moverse cada día desde que me mudé allí. Siempre constante, siempre rítmico. Esta vez, el péndulo estaba inmóvil. 6:17. Me acerqué a la puerta del ascensor y el reloj digital interno marcaba. 6:17. Venga ya, murmuré, con una risa nerviosa que se me murió en la boca. Subí al apartamento casi corriendo. Dejé las llaves tiradas en la mesa y me quedé mirando todos los relojes que tenía. El del horno, el de la televisión, la computadora, el del router. Todos detenidos. Quietos. Como si el tiempo hubiera decidido exhalar y quedarse congelado entre sus propios latidos. Dormí mal esa noche. De hecho, no sé si dormí. Cerré los ojos, eso sí, pero lo único que recuerdo es oscuridad y una frase repetida en un sueño demasiado vívido. Es la hora correcta. Desperté empapado en sudor. Me levanté de un salto, fui al baño y miré el reloj de pared sobre la puerta. 6:17. Mi teléfono seguía igual. Me asomé al pasillo. Las puertas del edificio, las luces, los sonidos. Todo seguía funcionando normalmente. Excepto el tiempo. Cuando llegué al trabajo, pensé que había llegado tarde, pero ya nada tenía sentido, la situación era exactamente la misma. El reloj gigante de recepción marcaba 6:17. Y todos lo ignoraban. Absolutamente todos. Mis compañeros conversaban, caminaban, tecleaban en sus computadoras como si el mundo no hubiera dejado de avanzar exactamente un día antes. ¿Lo notan?, pregunté. ¿Notar qué?, dijo Carlos sin levantar la vista. La hora.
Los relojes. Todos están congelados. Él parpadeó. Sonrió. Una sonrisa demasiado lenta. Es la hora correcta, contestó. Lo dijo como si fuera obvio. Como si fuera lo más normal del mundo. Volví a mi escritorio en silencio, sintiendo que a mi alrededor todo estaba fuera de sincronía. Que cada paso de las personas se producía con un retardo casi imperceptible. Como si el mundo siguiera funcionando, sin tiempo. Como si el tiempo ya no fuera necesario. Como si estuviéramos en una representación mecánica de la realidad. Y entonces, mientras trataba de entenderlo, mi teléfono vibró. Lo desbloqueé con manos temblorosas. Había una sola notificación. Un mensaje desconocido. Sin número de contacto. Sin nombre. Solo una frase en la pantalla. No cambies los relojes. Obedece. Lo peor no fue el mensaje. Lo peor fue que mi teléfono vibró una segunda vez. Y apareció un mensaje más. Alguien ya lo hizo. Me quedé mirando la pantalla tal vez un minuto entero. O, lo que hubiera sido un minuto. No lo sé. Ya no hay manera de saberlo. La oficina seguía funcionando a mi alrededor, teclados sonando, tazas chocando contra el escritorio, voces monótonas hablando de proyectos con fechas que ya no significaban nada. Pero algo había cambiado. O yo había cambiado. Guardé el teléfono en el bolsillo, intentando aparentar calma, aunque dentro de mí todo se retorcía como un resorte sin control. El aire se sentía pesado, casi espeso. Como si respirar costara un poco más. ¿Estás bien? Escuché la voz de Ana, mi compañera de mesa. Sí. Solo, cansado, respondí sin mirarla. Ella asintió, pero había algo extraño en su mirada. Como si le costara mantener los ojos enfocados en mí. Como si estuviera reconociendo una palabra que ya no recordaba. Volví a mi ordenador. El reloj de la barra de tareas marcaba la misma hora detenida, 6:17. Pero lo que me inquietó más fue que el icono del calendario había cambiado. Ya no mostraba la fecha del día. Solo una palabra. Presente. Mi estómago se revolvió. Intenté actualizar la ventana. Abrí y cerré programas. Reinicié el sistema. Nada cambió. Todo estaba quieto. Excepto las personas. Pedí permiso para ir al baño. Nadie cuestionó nada. Caminé por el pasillo intentando respirar hondo, pero sentía que cada paso resonaba demasiado fuerte. Como si yo estuviera fuera de ritmo. Como si mi existencia resultara intrusiva en ese nuevo estado del mundo. Cuando me miré al espejo sobre el lavamanos. Mi reflejo tardó un segundo en copiar mi movimiento. Un segundo exacto. Lo probé 3 veces. Levantar la mano, girar la cabeza, parpadear. Siempre ese retraso perfecto. Medido. Delimitado. Artificial. Y en mis ojos, algo más. No había cansancio. No había miedo. No había tiempo. Como si yo existiera en un instante que nunca se movía. El baño vacío amplificaba todos mis pensamientos. Me incliné sobre el lavamanos, sosteniéndome para no caer. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido para un tiempo que ya no corría. Cuando cerré los ojos, lo escuché. Un tic. Suave. Débil. Apenas audible. Abrí los ojos. Mi reflejo seguía ahí, siguiéndome con retraso. Otro tic. El corazón se me aceleró. No venía de los relojes. Todos estaban detenidos. Venía de afuera. Acerqué el oído a la puerta. Tic. 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 Como miles de relojes que intentaban funcionar todos a la vez, pero sin avanzar. Un ruido que apenas existía, pero que poco a poco parecía ocupar todo el espacio. Retrocedí, sin saber qué hacer. Fue ahí cuando lo vi. En un rincón del espejo, detrás de mí. Una sombra inmóvil. Humana. Sin rostro.
observándome. Me giré de golpe. El baño estaba vacío. Cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba. Pero en el lugar donde había visto la sombra, una frase había aparecido escrita con algo que parecía vapor o aliento. No mires atrás. Salí corriendo. De nuevo en la oficina, nadie parecía haber escuchado nada. Las conversaciones seguían, pero ya no tenían ritmo. Las palabras se amontonaban sin pausas. Algunas frases parecían repetirse, como si estuvieran recitando patrones y no pensamientos reales. Me acerqué a mi mesa con pasos lentos, intentando no llamar la atención. Carlos me miró por encima del monitor. Ya casi es hora, dijo con una sonrisa tensa. ¿Hora de qué? Pregunté. Parpadeó muy lento, como si tuviera que recordar la respuesta. Del descanso. Pero no había pausas para comer. Ni cambio de turno. No tenía sentido. Carlos, susurré tratando de mantener la voz firme. ¿No ves que todos los relojes están detenidos? ¿Los relojes? Repitió como si la palabra fuera nueva para él. Están en la hora correcta. La misma frase. Exactamente la misma entonación que había dicho el día anterior. Retrocedí. Sentí un vértigo repentino, como si el suelo se inclinara. Carlos volvió a mirar su monitor, escribiendo algo sin ritmo, sin destino visible. Fue entonces cuando mi teléfono vibró otra vez. Lo saqué con manos temblorosas. Un nuevo mensaje. El que los cambió está atrapado. Y antes de que siquiera pudiera procesar la frase. Otro mensaje. No hables con los que siguen moviéndose. Tragué saliva. Miré alrededor lentamente. Toda la oficina se movía. Todos aquellos que seguían moviéndose. Y yo, por primera vez, sentí que tal vez yo era el único. Completamente detenido. Ese día no regresé a casa. No podía volver a un lugar lleno de relojes congelados. No podía estar encerrado con mi propio reflejo torpe. No podía soportar estar con gente cuyo tiempo seguía funcionando sin tiempo. Así que me marché. No recuerdo cuánto caminé. Las calles estaban llenas de personas que caminaban como si nada. Como si no hubieran pasado 2 días sin que la hora avanzara. Todas las pantallas en escaparates, paradas de autobús, autos y edificios. Marcaban 6:17. El tic aumentaba en intensidad. No venía de un lugar específico. Era como si el cielo entero estuviera intentando avanzar un segundo que no podía avanzar. Fue entonces cuando me crucé con ella. Con la mujer del abrigo gris. Venía caminando en mi dirección. Su rostro mostraba miedo real. Algo que reconocí de inmediato porque era el mismo miedo que yo llevaba dentro. Cuando se acercó, el tec-tec-tec se detuvo por completo. Nos miramos. Y ella susurró con voz quebrada. ¿Tú también lo oyes? Eso fue lo que dijo. Y fue lo único que necesitaba para saber que no estaba solo. Nos quedamos parados ahí, en mitad de la acera, rodeados por una ciudad perfectamente funcional que ya no se movía. La gente pasaba a nuestro lado con sonrisas fijas, miradas perdidas, pasos sincronizados como agujas que giran sin avanzar. Nadie se detenía. Nadie nos miraba. Éramos 2 excepciones flotando en una coreografía detenida. Desde hace 3 días, le respondí, sin pensar. Todo se congeló a las 6:17. Todos los relojes, todos menos nosotros. Ella asintió, como si ya lo supiera. ¿Recibiste mensajes también? Sí, susurré. Decían que no intentara arreglarlos. Que obedeciera. Ella apretó la mandíbula. En sus ojos había algo más que miedo. Había culpa. Yo sí intenté, dijo, bajando la mirada. Cambié uno. El reloj de mi cocina. Le puse pilas nuevas. Lo adelanté. El corazón me dio un vuelco. ¿Y qué pasó? No volvió a moverse. Pero yo empecé a escuchar cosas. Antes era solo el tic. Ahora son voces.
muy lejos, muy tenues. Pero las oigo. ¿Qué dicen? Ella me miró, como si tuviera que asegurarse de que podía confiar en mí. Dicen que ya no soy del tiempo, que me estoy despegando. Nos sentamos en un banco. Era el único banco vacío en todo el parque. A nuestro alrededor, gente paseando perros, corriendo, hablando. Todos congelados en una coreografía viva que no envejecía. Me llamo Laura, me dijo. Yo soy Marcos. Nos dimos la mano. Fue el primer contacto humano sincero que tuve en días. Y aunque parecía un gesto mínimo, me quebró por dentro. Laura sacó su teléfono. Tenía mensajes también. Muchos. Todos de un número sin identificación. Uno decía: tu reflejo ya no te reconoce. Otro: los demás no están vivos. Solo repetidos. Y el último que recibió antes de encontrarnos decía: cuando sean dos, la hora cambiará. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. O lo que creíamos que era mucho tiempo. Sin relojes, el tiempo es una suposición. Una sensación fantasma. Pero en ese lapso, algo empezó a cambiar. Las personas, esas figuras que hasta entonces parecían ignorarnos, comenzaron a reducir su velocidad. No a detenerse, sino a ralentizarse. Como si algo en su mecanismo empezara a desgastarse. Un hombre en bicicleta tardó varios minutos en recorrer 5 metros. Una niña con un globo se congeló en un paso imposible, un pie flotando en el aire. La ciudad, que hasta entonces parecía una repetición perfecta, comenzó a fundirse. Los sonidos se arrastraban, como cintas de cassette mal bobinadas. Las voces eran ecos sin origen. La luz del sol se volvió blanca y fría, sin sombras reales. El cielo no tenía dirección. Laura me tomó del brazo. Su voz era apenas un susurro. Creo que ya empezó. ¿El qué? Ella señaló una esquina del parque. Allí, donde antes había una calle conocida, había algo nuevo. Una especie de torre negra, sin ventanas, sin puerta visible, sin lógica en su forma. Como un monolito torcido, surgido del suelo sin dejar huella. Y alrededor de esa torre, los relojes funcionaban. Cientos. De todos los tamaños. Algunos antiguos, de péndulo. Otros digitales. Relojes sin agujas. Relojes sin números. Pero todos funcionando. No marcaban la misma hora. Cada uno iba por su cuenta, desfasados, superpuestos, desquiciados. Como si cada uno perteneciera a un tiempo distinto. O a una persona distinta. Caminamos hacia la torre. Cada paso se sentía pesado. No físicamente. Mentalmente. Como si acercarse significara algo más que distancia. Como si estuviéramos atravesando capas del tiempo que ya no existían. Cuando estuvimos frente a ella, mi teléfono vibró por última vez. Elige tu hora. La pantalla se apagó. Y no volvió a encender. Laura también bajó su brazo. Ella no dijo nada. Solo miró los relojes a nuestro alrededor. Yo también los observé. Y entonces la vi. Un reloj. El mío. Era exacto. Tenía la misma grieta en el cristal. La correa desgastada. Y marcaba una hora diferente. 6:18. Un solo minuto. Un minuto más. Me acerqué. Lo tomé. El mundo tembló. Solo un segundo. Un parpadeo. Y todo volvió a la calma. Pero el cielo ahora tenía un tono grisáceo que antes no estaba. El aire sabía a electricidad. Y mi sombra ya no coincidía con mis movimientos. Laura me miró. Sonrió, con un hilo de lágrimas en los ojos. Ahora ya no somos de aquí, dijo. Y entonces comprendí. La hora cambió. Solo un minuto. Pero ya no había vuelta atrás. Regresé a mi apartamento. No sé cómo. Las calles eran distintas.
Las calles eran viejas, aunque los edificios seguían allí. Había más silencio. Encendí la televisión. Todos los canales mostraban imágenes estáticas de relojes marcando 6:17. Mi reflejo no me imitó cuando parpadeé. Tomé una libreta, una hoja, una lapicera. Y empecé a escribir esto. Han pasado, según mi reloj, 7 días desde que elegí mi hora. Pero cuando miro por la ventana, todo sigue detenido. Los autos. Las personas. El sol. Todo a las 6:17. Excepto yo. Excepto Laura. Y quizás tú. Si estás leyendo esto, si los relojes ya no cambian en tu mundo, si el tiempo se ha estancado y no sabes por qué, no toques tu reloj. No intentes corregirlo. Solo espera. Porque tarde o temprano, te van a pedir que elijas.